Ya bate Listo. una él, pobrecito. ¿Se ve ahí o no? No. Dejé de compartir. Sí, sí se veía. Al ¿Ah, menos se a veía? mí, sí. Ya. Ahí sí. Listo. Entonces estábamos nosotros hablando sobre... Ahí. Sí, quiero que se vea grande. ¿Ya? Sobre la comprensión lectora. ¿Ya? Y teníamos este mapita de la unidad, ¿no es cierto? Que la comprensión lectora es la interacción entre la lectura y la escritura, ¿ya? Con respecto a la lectura existen varias posturas teóricas, ¿no es cierto?, que hablan de la comprensión lectora como conjunto de habilidades, como proceso interactivo y como proceso transaccional. La lectura a su vez tiene ciertos niveles de comprensión lectora, que es de selección analítica y crítica, que igual que referencial, inferencial y analítico, ¿cierto? La lectura a su vez tiene ciertas técnicas, ¿ya? Esas técnicas ya se apoyan en la escritura. Esas técnicas son el subrayado, notas al margen y esquemas, y estas técnicas permiten la transformación de un texto en otro, ¿ya? Y para la transformación de este texto en otro es necesaria la elaboración de un escrito a partir de la lectura crítica y la corrección a través de la lectura. Y la transformación de un texto, ¿no es cierto?, también tiene a su vez ciertos niveles, que son el nivel léxico, sintáctico y semántico. Y recordar que dentro de la escritura, ¿no es cierto?, los documentos que uno escriba tienen cierta estructura en la oración, en el párrafo y en el texto. Es como lo que íbamos a trabajar en la unidad 2. Y ¿se acuerdan que vimos un video sobre las competencias lectoras del siglo XXI? Y después hablamos específicamente de la comprensión lectora, ¿no es cierto? Que la comprensión lectora y la escritura son habilidades que se van a desarrollar a partir de la adquisición de ciertas estrategias que son de tipo cognitiva y metacognitiva, que van a permitir a las personas recabar información y generar este conocimiento. ¿Ya? La lectura y la escritura establecen ciertas conexiones, y estas conexiones están dadas por lo que sabemos, lo que sentimos, los saberes, vivencias o sentimientos también que captamos del texto. El proceso de comprensión lectora, ¿no es cierto?, hay actividades antes, después y durante, ¿ya? Y durante ese tiempo, antes, después y durante, nosotros podemos igual realizar ciertas actividades, como por ejemplo plantearnos preguntas, decidir qué es importante de lo que no es, pensar y también desarrollar inferencias. Ya cuando nosotros leemos, utilizamos procesos de pensamiento, y esos procesos de pensamiento nos van a permitir comprender el texto. Dentro de las operaciones que nosotros aplicamos está la observación, la comparación, la relación y la clasificación. Y aquí tenemos una línea del tiempo del siglo XX, donde están establecidos los periodos en los cuales estos enfoques teóricos, ¿no es cierto?, desarrollaron su idea. Hasta antes de 1960 se consideraba a la comprensión lectora como un conjunto de habilidades. Después, a partir de los 80, se consideró a la comprensión lectora como un proceso interactivo. Y a partir de los 90 hasta ahora se le considera a la comprensión lectora como un proceso transaccional. Dentro del enfoque teórico de considerar, ¿no es cierto?, la comprensión lectora como un conjunto de habilidades, ellos señalaban que la comprensión estaba ligada directamente a la pronunciación de grafías y a la capacidad que tenemos de extraer el significado del escrito. Y
nosotros como lectores teníamos que descubrir el significado teniendo una actitud receptiva. Y dentro de este conjunto de habilidades habían dos enfoques, uno que identificaba solamente las grafías, lo que está escrito, ¿no es cierto? Y el nivel 2, que es la comprensión de lo explícito y lo implícito sin despegarse del texto. O sea, como todo como más bien de tipo como de recepción nomás. En el proceso interactivo, que es el segundo enfoque, que se desarrolló a partir de los 80, ¿no es cierto?, dice que nosotros vamos a ser capaces de construir significados cuando usamos nuestros conocimientos para interactuar con el texto. Y en este modelo, el lector tiene un papel activo, usando también sus conocimientos lingüísticos y su experiencia. Dentro de este enfoque también hay dos modelos, el psicolingüístico, que señala, ¿no es cierto?, que el sentido del texto está en la mente del autor que escribe y en el lector que reconstruye la información significativamente. Y también tenemos el proceso, o sea, la teoría del esquema, ¿no es cierto?, que señala que el texto solo va a ser comprendido cuando el lector sea capaz de encontrar en su memoria un esquema de la información escrita. O sea, un esquema que le permita explicar la información que está escrita. Y finalmente tenemos el modelo que considera la comprensión lectora como un proceso transaccional, que dice que nosotros seleccionamos del texto únicamente la información más relevante. Y esa información nosotros la vamos a seleccionar a partir de los conocimientos que tenemos, nuestros conocimientos previos, las experiencias también, y el objetivo que tengamos en mente frente a la lectura que vamos a realizar. Y después, recuerdan que vimos también un video cortito, ¿no es cierto?, que hablaba de los niveles de comprensión lectora. ¿Ya? Y tenemos también, existen los niveles de lectura, ¿cierto?, que está el nivel de lectura de selección, cuando la persona va a seleccionar el texto adecuado a sus conocimientos previos, ¿no es cierto?, va a seleccionar para buscar información que está explícita en el texto. Después está la analítica, que la persona va a leer de manera consciente, ¿no es cierto?, reflexionando, utilizando palabras clave, y la lectura crítica, que es reflexionamos sobre la validez de la información. Y después vimos los niveles de comprensión lectora, ¿ya? Y estos niveles de comprensión lectora son tres. El nivel literal, que busca el aquí y el ahora, lo que está ahí en el texto, y nosotros, para poder trabajar ese nivel, siempre utilizamos las preguntas el qué, el cómo, dónde, cuándo, quién, quiénes. Por ejemplo, ¿de qué color era la capucha de Caperucita Roja? ¿Ya? O ¿a qué hora, no es cierto, se va a exhibir, o cuáles son los horarios para la exhibición de una película, ¿no es cierto?, en el cine? Esos son los de nivel literal, que están ahí, o sea que uno abre el texto y lo encuentra ahí. ¿Sí? Después tenemos el de nivel inferencial, que nosotros utilizamos las preguntas, por ejemplo, ¿cuál es el tema de la lectura? ¿Qué se puede deducir de la lectura? Y tenemos también, o sea, el nivel inferencial es lo que no está dicho en el texto y que nosotros somos capaces de concluir. Y después tenemos el nivel crítico valorativo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con nuestras opiniones. ¿Por qué ocurre tal cosa? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué pasaría si? ¿Cómo evalúas la actitud, por ejemplo, en este caso,
que mencioné, la Caperucita Roja, ¿cómo evaluarías tú, ¿no es cierto?, la actitud de la Caperucita Roja? Ya frente a que ella fue, ¿no es cierto?, a dejarle, o sea, desobedeció y fue a dejar, cierto alimento a la abuelita. ¿Sí? Eso es con respecto a los niveles de comprensión lectora. Eso es lo que alcanzamos a trabajar la semana pasada. ¿Alguna duda con respecto a eso? ¿Aló? No, profe. ¿No? No sé. Ya. No, no hay duda. Bien. Entonces, continuamos. Listo. Entonces aquí tenemos, vamos a empezar del principio, comprensión lectora, ¿cierto? Una definición que tiene que ver con con la última teoría, que es la transaccional, ¿no es cierto? Que dice que la comprensión lectora es un proceso a través del cual el lector va a elaborar un significado en interacción con el texto que está leyendo. O sea, en la lectura influye mucho las experiencias acumuladas del lector. Para poderle dar sentido a ese texto, tiene que existir, ¿no es cierto? O sea, uno tiene que relacionar las experiencias acumuladas que tiene uno para poder darle sentido a ese texto. ¿Ya? Entonces dice que el fundamento de la comprensión lectora es la interacción entre el lector y el texto. ¿Ya? Por lo tanto, para que exista una comprensión lectora eficiente, adecuada, ¿no es cierto?, tenemos que saber relacionar la información nueva con la antigua. Y en base a esas dos relaciones nosotros vamos a comprender el texto adecuadamente. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de la comprensión lectora? Ya son tres componentes. El primero es el desarrollo de información previa y el vocabulario. El segundo es la configuración de determinados procesos y habilidades. Y finalmente, la correlación adecuada entre la lectura y la escritura. O sea, estos elementos no funcionan separadamente, sino que están todos relacionados, interrelacionados. Y eso nos van a permitir enseñar adecuadamente la comprensión. Porque estas habilidades se desarrollan. ¿Y cómo se desarrolla? El profesor tiene que modelarlas. No es algo que el niño lo va a desarrollar solito, sino que tiene que modelarla. ¿Ya? Entonces, dentro de los elementos, el elemento 1, que dice que el desarrollo de la información previa y del vocabulario, ¿no es cierto?, dice que la información previa de una persona influye directamente sobre cualquier faceta de su habilidad comprensiva, más la adquisición del vocabulario. O sea, la experiencia previa más el vocabulario es lo que va a permitir desarrollar una buena comprensión lectora. Y esto, por ejemplo, uno lo ve siempre en los primeros básicos. Cuando usted entra a la sala de los primeros básicos, siempre se trabaja con las salas letradas. ¿Sí? Y uno dice, ¿por qué? Porque tenemos que hacer que el niño vaya adquiriendo el vocabulario para poder después a futuro tener una buena comprensión lectora. Entonces tenemos que insertarlo en el vocabulario. El elemento 2, ¿cómo se adquieren las habilidades de comprensión lectora? Porque estas habilidades son procesos que se pueden construir. Entonces, de acuerdo a lo que se plantea acá, para adquirir los procesos y habilidades de comprensión, es preciso enseñar de manera sistemática esos procesos, ¿ya?
Generalmente uno hace que los alumnos se pregunten, pero no hay mucha dedicación a enseñarles cómo encontrar o deducir las respuestas. Entonces, lo que les decía anteriormente, el profesor debe modelar ante sus alumnos lo que deben aprender. ¿Ya? Y que el modelaje es enseñar de manera práctica los procesos y cómo aplicar las habilidades propias de la comprensión lectora. O sea, no es algo que se desarrolle solito, sino que el profesor tiene que modelarlo. Y, bueno, en tercer lugar, la correlación de la lectura y la escritura. Si bien son procesos diferentes, ¿ya? Esto siempre tiene que actuar en correlación. O sea, yo voy a mejorar mi lectura en la medida que vaya escribiendo y en la medida que yo vaya escribiendo voy a mejorar también mi lectura. Ya son procesos relacionados. No son iguales, sino que correlacionados. ¿Alguna duda? ¿Van como armando el esquemita? Sí, profesora. Entonces, ya. Súper. Y ahora vamos a hablar específicamente, o sea, profundizar en los tipos de comprensión lectora. ¿Ya? Entonces, tipos de comprensión lectora tenemos la comprensión literal, la comprensión inferencial y la comprensión crítica. Y esos tres tipos de comprensión, que es lo mismo que literal o referencial, inferencial y crítica, ¿ya? Me va a permitir hacer una adecuada metacomprensión lectora. Y la metacomprensión lectora no es otra cosa que tomar conciencia de lo que yo estoy leyendo. Desde el punto de vista de la lectura, la metacomprensión lectora es lo mismo que la metacognición, ¿ya? Pero se utiliza el término metacomprensión lectora en la lectura, y que no es otra cosa que tomar conciencia de lo que yo estoy leyendo. O sea, tomar conciencia de mi aprendizaje. ¿Sí? Sí. Comprensión lectora literal. Bueno, la función de esta, ¿sí? Disculpe, ¿está leyendo o está haciendo una síntesis o está...? No, estoy mostrando el... Miren, sí, no me la sacó. veo. Sí, me sacó. Gracias, ¿ves? Mis pepegrillos que me funcionan tan bien. Ahí sí. Ahora sí. Sí, profe. Listo. Entonces, decía que los tipos de comprensión lectora, ¿no es cierto? Literal, inferencial y crítica, y estos después nos permiten hacer una metacomprensión lectora adecuada. Y les comentaba que la metacomprensión desde el punto de vista de la lectura se conoce como metacomprensión, pero es lo mismo que la metacognición. Es decir, tomar conciencia de lo que yo estoy aprendiendo, tomar conciencia de lo que yo estoy leyendo. Comprensión lectora literal, ¿no es cierto?, tiene la función de reconocer y recordar los hechos tal como aparecen en la lectura. Ya, tal cual, como están. Por ejemplo, si yo les pido que me busquen en el diario información acerca de en qué minutos se van o los horarios de transmisión de una película, por ejemplo. Bueno, que ahora no podemos ir al cine, pero que yo les pregunte, mejor que en el cable, ¿no es cierto? Entonces ustedes van a ir al lugar donde aparece la información y me la van a expresar tal como aparece ahí. Y este nivel es propio de los años de escolaridad, ¿no es cierto?, los primeros años de escolaridad, ya donde el alumno, una vez que la adquiera, va a ser capaz de codificar, ¿no es cierto?,
esas palabras, ¿no es cierto? Y le va a permitir también tener una lectura mucho más fluida. ¿Ya? Y esta comprensión lectora literal, a su vez, está compuesta también por dos procesos. ¿Ya? El primer proceso es el acceso al léxico y el segundo proceso el análisis. O sea, para poder yo tener una adecuada comprensión lectora literal, ¿no es cierto? Tengo que tener dos cosas. Primero, el acceso al léxico y en segundo lugar, ser capaz de hacer un análisis. El acceso al léxico, lo que les hablaba yo en primero básico, ¿no es cierto? Uno tiene que hacer que el niño se sumerja en el mundo del vocabulario, ¿no es cierto? Para poder leer adecuadamente y comprender lo que está leyendo, primero tiene que conocer el vocabulario. Entonces ahí tenemos una chiquitita, ¿no es cierto?, que está leyendo pato y está haciendo, ¿cierto?, la relación en su mente, formando la representación simbólica de lo que es el pato. ¿Sí? Ahora, dicen que desde el punto de vista cognitivo, hay algunos postulados que señalan que uno tiene en su cabeza ciertos como diccionarios mentales, ¿ya? Y a los cuales uno va a acceder durante el proceso de comprensión del lenguaje. O sea, yo lo veo como que nosotros tenemos una especie de cajonera en nuestra cabecita, ¿no es cierto? Una cajonera yo me imagino que tiene, ¿cómo se llama? En orden alfabético, ¿no es cierto? Y uno va sacando las palabras en la medida que, o sea, uno va leyendo, ¿no Una es cierto? cajonera también con un agujero, tal vez. ¿Qué? Una cajonera con un agujero incluido tiene que funcionar así porque el cerebro tiene que estar eliminando constantemente información Claro. Eso para que desde no el tenga punto de vista, sobrecarga. claro, ve desde el punto de vista más biológico, ¿ve? Me parece. Pero esa es la idea, o sea que nosotros tenemos ciertos diccionarios mentales, ¿no es cierto? Y que en la medida que cuando vamos leyendo y encontramos una palabra, ¿no es cierto? A lo mejor me extraña, uno va a recurrir a esos diccionarios mentales y si no lo tiene, lo que tiene que hacer es acceder a un diccionario, ¿no es cierto? Y buscarlo. Y dentro de eso también tiene que realizar un análisis, ¿ya? Y el análisis, ¿en qué consiste? Es como combinar el significado de varias palabras en una relación apropiada. Por ejemplo, aquí tenemos varias palabras y uno tiene que ordenarlas para que tengan un sentido. Entonces, ¿cómo quedaría? Él llegó tarde aquel domingo. ¿Sí? O sea, en eso primero tengo que acceder al léxico y después tengo que analizarlo. Y aquí tenemos un ejemplo. Dice la fuente de Manuel Machado. No se callaba la fuente, no se callaba. Reía, saltaba, charlaba y nadie sabía lo que decía. No se callaba la fuente, no se callaba. Como vena de la noche, su barrena plata fría, encogía y estiraba, subía, bajaba, charlaba, y nadie sabía lo que decía, cuando la aurora volvía. Preguntas literales. ¿Qué hace la fuente? No se callaba, reía, saltaba. Ya. ¿Y qué es lo que nadie sabe? Lo que decía, lo que estaba tratando de decir Claro, ¿no es cierto? la O sea, fuente. esas preguntas literales tienen respuestas literales que están expresadas en el texto. ¿Ya? Ahora, también es importante, ¿no es cierto?, como para poder comprender esta lectura, igual tengo que, hay palabras, ¿no es cierto?, tengo que analizar ciertas palabras que yo no conozco ahí, para poder dar el sentido. Entonces,
¿Qué es lo que es charlaba? ¿Qué es charlar? Como conversar. Sal, Conversar. ¿Y alguien sabe lo que es una barrena? Barrena. fierro así para. ¿Ya? ¿Y Aurora? Es como la mañana, un poco más temprano que la mañana. O sea, antes de La del barrena es amanecer. un taladro. Entonces, como que está, el agua sale como, igual así como a chorrito, igual como un taladro, Ah, ya, sí, ya. ¿ya? Después charlar es conversar. Y la aurora es la luz sonrosada que precede a la salida del sol. La aurora boreal. Claro. Entonces uno, Mi o sea, vecina se llama Aurora también. ¿cómo se llama? Mi vecina se llama Aurora. Ah, claro. Claro, pero ahí, o sea, lo que está haciendo es hacer una relación o sea, hacer una relación, pero, o sea, en el caso Aurora, en este caso, o sea, tienes que relacionarla no con tu, No, sí, prima o sea, no, o profe, con sí, tu vecina Aurora, sino sí que está con, allí. No, sí está la allí. luz. Claro. Está allí. Entonces, se No hay fijan, distracción. uno cuando está leyendo, o sea, hace la información literal, ¿no es cierto?, para poder abordar los aspectos literales, uno tiene que hacer estos dos procesos, ya que están como inmersos. El acceso al vocabulario, ¿no es cierto?, y buscarle la relación específica para poder comprender. Ya, eso con respecto a, entonces, el nivel de comprensión referencial. Después tenemos la comprensión lectora inferencial, que la comprensión lectora inferencial también se le conoce como comprensión interpretativa, ¿ya? Y este nivel, ¿qué hace? Es proporcionarle al lector una comprensión mucho más profunda de lo que está leyendo, ¿ya? Entonces, esta comprensión lectora también exige una atribución de significado, ¿ya? Relacionándolo con las experiencias personales y el conocimiento previo que posee el lector sobre el texto. Entonces acá tenemos un ejemplo. Estos chicos están leyendo, ¿no es cierto? Y al parecer, o sea, el profesor hace una pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué creen que el gato Mustafa toma desayuno tan temprano? ¿Ya? Y el chiquitito dice, chispas, eso no está en la lectura. Claro, eso no está en la lectura, pero ¿yo qué voy a hacer para poder dar respuesta? Yo lo voy a relacionar con las experiencias previas que yo tengo. Entonces la chiquitita dice, yo tomo desayuno temprano porque tengo que ir al cole. Ahora, esta comprensión lectora inferencial, a su vez, también tiene niveles, ¿ya? Está el nivel de integración, el de resumen y el de elaboración. Y la integración, acá tenemos un ejemplo. Dice, cuando la relación semántica no está explícita en el texto y se infiere para poder comprenderla, ¿ya? Ahí hay un ejemplo, dice, el toro perseguía al corredor. Él se apartó. Entonces, lo que va a hacer un lector experto ante esa lectura es lo siguiente, ¿ya? Primero, o sea, va a leer la frase, ¿no es cierto? Y va, para poder comprenderla, va a utilizar las reglas aceptadas sobre las inferencias pronominales, o sea, las inferencias a través de los pronombres, ¿ya? Para poder inferir que la segunda oración se refiere al corredor de la primera oración, ¿ya? O sea, uno cuando escribe nos dice, el toro perseguía al corredor, punto. El corredor se apartó. Para no repetir la palabra corredor, ¿no es cierto? Uno utiliza
los pronombres. Y a través, en este caso, si yo veo esa frase ahí, yo a través de esta inferencia pronominal me voy a dar cuenta que él se está haciendo referencia al corredor. Y lo otro también que utiliza es los conocimientos previos. Porque uno que, de acuerdo a la experiencia que tiene, cuando alguien te está pillando, tú lo que haces es arrancar o apartarte. ¿Sí? Entonces, eso es con respecto a dentro de la inferencia está la integración, ¿no es cierto? Después tenemos el resumen, ¿ya? Que dice que es una función, ¿no es cierto? Que consiste en producir en la memoria del lector una macroestructura o un esquema mental, ¿ya? Y esas macroestructuras se forman cuando dentro del texto también hay algunas expresiones como, por ejemplo, por consiguiente, por tanto, en consecuencia. ¿Sí? Entonces tenemos la elaboración, el resumen y finalmente, la integración, el resumen y ahora la elaboración. Y la elaboración es lo que va a aportar o añadir el lector al texto que está leyendo. Y en este caso va a unir la información nueva a otra información que le resulta familiar. Entonces, acá tenemos este ejemplo, ¿ya? El texto dice, es la pieza de madera de la estantería que debe soportar el peso de los libros que se le ponen encima. O sea, el aporte del texto es, ¿no es cierto?, la pieza de madera, o sea, lo que pone el texto. ¿Ya? Y lo que después, lo que pone el texto es, la leja de la estantería estaba saturada de libros. ¿Ya? Eso es lo que pone el texto. Y lo que pone el lector, estaba leyendo mal, lo que pone el lector es la pieza de madera de estantería que debe soportar el peso de los libros que se le ponen encima. ¿Se fijan? O sea, el texto va a poner algo y el lector, con su experiencia, le va a agregar al texto y voy a poder darle sentido. ¿Se entiende? Sí. Ya. Y finalmente tenemos la comprensión lectora crítica, que también se le conoce como evaluación apreciativa. ¿Ya? Y este es un grado en que le va a permitir al lector emitir juicios personales acerca del texto. Valorar el texto también, ver la relevancia y irrelevancia del mismo texto. ¿Ya? Y ahí aparece una niña que dice, este libro me parece interesante. En la comprensión lectora crítica se discriminan los hechos de las opiniones y se integra la lectura en las experiencias propias del lector. ¿Ya? Este es un nivel más experto que en general debería, a nivel de educación media, debería ya los alumnos poder desarrollar ¿no es cierto?, este nivel de comprensión lectora crítica. Pero lamentablemente las estadísticas señalan que en general como que los alumnos no logran desarrollar estas habilidades superiores cuando están en la educación media. Y muchos terminan desarrollándola en la educación superior. Ya, entonces aquí la chica está leyendo un libro, ¿no es cierto? Y dice, la obra dice que el Minotauro vivió en aquel lugar. ¿Ya? Y ella, como es una lectora experta, ¿no es cierto?, va a decir que los minotauros no existen, pero es interesante este mito. Ella va a tener una opinión, ¿no es cierto?, acerca del mito del Minotauro.
¿Ya? Entonces, hemos visto, ¿no es cierto?, la comprensión referencial, ¿ya? Ahora estamos en la inferencial, ¿no es cierto?, integración, resumen y elaboración, perdón, y después finalmente la crítica, ya que es donde el lector va a ser capaz de discriminar las opiniones de la experiencia. Y finalmente tenemos la metacomprensión lectora, que es cuando nosotros hemos sido capaces de desarrollar los 3 niveles anteriores, ¿no es cierto? Viene la metacomprensión lectora. Y tal como les dije al principio, ¿no es cierto? El metaconocimiento es todo conocimiento o actividad cognitiva que se tiene sobre el conocimiento, ¿ya? Y el control del conocimiento es un objetivo del aprendizaje de la metacognición, ¿ya? Y en el ámbito de la lectura, a la metacognición se le conoce como metacomprensión lectora, ya que es tener el control del conocimiento, es decir, saber por qué yo tengo ese conocimiento. Lo que hablamos la semana pasada del aprendizaje de las tablas, ¿sí? Porque a uno le mandaban a estudiarse las tablas de memoria, y no es lo mismo que enseñarle a los alumnos o que comprendan desde dónde viene, por qué 2 por 2 es 4 y no es 8. Ya en el caso de la lectura, ¿no es cierto?, es tomar conciencia también. Ya se entiende entonces por metacomprensión lectora las habilidades que uno tiene de control de la comprensión a través del análisis de las condiciones y síntomas que desencadenan el fallo o la deficiencia, así como las habilidades para remediarlo. Cuando uno está leyendo, puede cometer ciertos fallos, ¿no es cierto?, o déficit en la comprensión de una o más palabras, ¿no es cierto? Y el lector, para poder controlar esta situación, tiene que analizar, recordar, reconocer. Y cuando existen esas fuentes de error, tiene que aplicar ciertas estrategias correctoras que le van a permitir aplicar estas habilidades de metacomprensión lectora, ¿ya? Esto implica que el lector se va a dar cuenta, ¿no es cierto?, de dónde, cómo y por qué se ha producido la incomprensión de la lectura y aplicar ciertas estrategias. Ya aquí algunos autores señalan, ¿no es cierto?, qué estrategias se pueden utilizar cuando ocurre eso: ignorar y seguir leyendo, suspender los juicios, elaborar una hipótesis de tanteo, releer la frase, releer el contexto previo, consultar una fuente externa. Uno de repente, ¿no es cierto?, está leyendo y si hay algo que no entiende o se da cuenta que no está comprendiendo, uno vuelve atrás, ¿no es cierto? O a lo mejor, si necesito profundizar para poder entender, a lo mejor voy a buscar otra fuente externa. Les doy un ejemplo. Hace años atrás, yo tuve que tomar unos cursos de perfeccionamiento para poder hacer clases de inglés para niños pequeños de primero y segundo básico. Entonces estuvimos en un curso, la verdad que era un diplomado, y donde nos enseñaban cómo enseñar el inglés, pero de manera completa, es decir, desde el punto del vocabulario, de la literatura. Y llegó a mis manos, porque teníamos una asignatura de literatura, valga la redundancia, y en esta asignatura nos dieron a leer un texto que era de Tolstoy, de un ruso. Y lo que había que hacer era, o sea, leer el texto, estaba en inglés, uno tenía que leerlo en inglés y comprenderlo. Entonces, yo lo primero que hice para poder entender ese texto fue consultar en fuente externa, ¿no es cierto?, antecedentes del escritor, ¿no es cierto?, en la época en que vivió, en la época que se desarrolló,
como para poder darle después un sentido y poder interpretar el texto adecuadamente, porque, o sea, aquí era una doble, o sea, un doble esfuerzo. Por un lado, comprender, o sea, meterse como en el periodo de tiempo que escribió, y por otro lado también había que traducir el texto para poder entenderlo. Entonces, esas son como estrategias cuando uno no tiene o considera, ¿no es cierto?, que la comprensión no es adecuada, uno vuelve a releer o, como dice aquí, puede consultar fuentes externas que le van a permitir tener una mejor comprensión. ¿Ya? Este autor Ríos, ¿no es cierto?, menciona los siguientes objetivos en el proceso de metacomprensión: relacionar la información nueva con los conocimientos previos que se poseen acerca del texto, tener claro también los objetivos que se pretenden seguir con la lectura. ¿Ya? Uno cuando va a tomar un texto, va a leer un texto, tiene que tener claridad sobre los objetivos que persigue frente a la lectura. También es importante supervisar la aproximación a la consecución de los objetivos lectores, detectar los aspectos más importantes del texto, detectar también cuáles son las dificultades que van apareciendo en el proceso comprensivo. Reconocer también las limitaciones, tener la flexibilidad necesaria en el uso de las estrategias de comprensión, evaluar también los resultados de la lectura, evaluar la efectividad de las estrategias que se usaron, o tomar también acciones correctivas cuando se detectan dificultades o fallos en la comprensión. Entonces, este proceso de metacomprensión lectora lo que va a permitir, ¿no es cierto?, es instruir al alumnado para que en las distintas fases de la lectura, es decir, antes de iniciarla, durante la lectura y al terminarla, se vaya autoformulando las preguntas anteriores, ¿no es cierto?, y se dé respuesta para poder adquirir conciencia de las estrategias metacognitivas que utiliza. Y si esas estrategias metacognitivas le van a permitir comprender el texto. ¿Y cuáles son algunas estrategias de metacomprensión lectora que nosotros utilizamos? Antes de la lectura, ¿no es cierto?, es buscar un propósito. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito que tengo yo para poder leer tal o cual texto? También el conocimiento previo, que conozco de la información. Por ejemplo, si llega un texto, saber, como les comentaba, de dónde viene el autor. ¿Ya? Después hacer algunas predicciones y hacer preguntas. Después, durante la lectura, esas estrategias de metacomprensión lectora son monitorearse, hacer remediales también, clarificación, inferir, visualizar, apoyo de pares. Y después de la lectura, discutir, hacer resúmenes, parafrasear la información, aplicar, resolver problemas. Y ahí tengo un monito con algunas de estas habilidades de metacomprensión. Ya, por ejemplo, predecir. Ya, que es tratar de imaginar lo que nos dice el texto después. Y eso, cuando uno trabaja, sobre todo en los niveles chicos, también puede ser en los niveles superiores, también se puede trabajar. ¿No es cierto? La predicción es a través de, en el caso de los chiquititos, cuando uno tiene un texto, ¿no es cierto?, mostrarles la carátula del texto y que ellos vayan haciendo una lectura de la carátula para poder predecir qué es lo que les va a enseñar el texto o qué es lo que tiene el texto para aprender. ¿Sí? Después podemos también autocuestionarnos, ¿ya? Que es haciéndome preguntas sobre lo que estoy leyendo.
Y eso uno puede hacerlo antes de la lectura y también durante la lectura. ¿Sí? Después tenemos visualizar, que está durante la lectura, ¿ya? Que dice hacer representaciones mentales de las personas, los lugares y los hechos descritos. Aquí otro ejemplo. Recuerdo haber leído Lo que el viento se llevó, que es una película como de los años 30, y generalmente los libros de inglés siempre la mencionan. Entonces, yo siempre en los textos de inglés la miraba y yo decía, no, algún día me gustaría ver la película, pero antes de ver la película, me enteré que esa película se basaba en un libro. Entonces lo que yo hice primero fue leerme el libro. Y después cuando vi la película fue muy interesante las imágenes mentales que yo tenía, por ejemplo, con respecto a los protagonistas de la historia. Y ver la representación mental que había hecho el director, en este caso, de la película. Eso como es interesante y te enriquece. Después, el proceso de clarificar, que es descubrir el significado de las palabras y las ideas principales. Hacer conexiones, que eso sería al final, ¿no es cierto? Es hacer conexiones entre el texto y mi persona y el texto con el mundo. Y finalmente evaluar, que es tener la capacidad de hacer un resumen, una síntesis, ¿no es cierto? Y juzgar lo que yo he leído. ¿Sí? Consulta, ¿alguien utiliza estas habilidades, o ahora que se las estoy comentando, han tomado conciencia si las utilizan o no? Yo, Dijo ahora mismo. Cuénteme. yo en lo personal, cuando leo, visualizo mucho las cosas que estoy leyendo. O sea, por ejemplo, cuando leo libros de fantasía, ¿Ya? yo me imagino las escenas. Súper. Y hay veces que no estoy como conectada y tengo un bloqueo, ¿Ya? no soy capaz de imaginármelo y me cuesta un poco más comprenderlo. Ya. Eso es metacomprensión. ¿Quién más? Yo, por ejemplo, siempre que estoy leyendo, si hay una palabra que no entiendo, al diccionario. Y ahora la verdad es que es tan fácil, porque antes uno igual había que andar con el diccionario a cuestas, o bien, eh, si uno está, no sé, por la escuela, uno iba a buscar el diccionario en la biblioteca. Ahora es tan fácil, porque en el mismo celular podemos ir buscando las palabras. ¿Quién más? Yo estoy segura que las utilizan, pero es que uno como que no toma conciencia que las utiliza. Profe, ¿Mm? yo siempre, cuando comienzo a leer un libro, por ejemplo, tengo que leer sí o sí cuando la primera hoja, ¿cómo se llama eso? Como El el prólogo. prólogo. Ya. No puedo dejar de leer eso y también la parte de atrás del libro como para hacerme una opinión con respecto al libro, a ver si me Claro, interesa según... claro. O sea, te hace un esquema, es como un esquema mental. Claro, Y uno, eso, dentro de esa, o sea, antes de la lectura, uno tiene que desarrollarlo. Y uno desde chiquitito, lo que lo comentaba, los niñitos pequeños, yo siempre, antes de la lectura, ¿qué hacía? Que ellos hojearan el libro, que vieran la carátula, que fuesen capaces de leer la carátula. Porque las carátulas de los textos siempre
con los dibujitos que traen, siempre te dan una idea de qué versa el libro. ¿Sí? Entonces, acostumbrarlos que ellos tomen el texto desde pequeñito, ¿no es cierto? Lo ojeen, vean la introducción, vean el prólogo, vean si es que tiene los capítulos. Eso es bueno para poder hacerse una buena imagen mental. ¿Quién más? Por ejemplo, también dentro de la evaluación uno puede juntarse con pares. ¿Ya? Y, por ejemplo, comentar el texto, ya, porque siempre todas las personas tienen ideas distintas dependiendo, como esto uno tiene que relacionar sus experiencias previas, ya, generalmente todos hacemos como distintas evaluaciones y va a depender mucho de las vivencias que uno haya tenido. Igual hay libros que a uno le llegan harto al corazón, como se puede decir, porque hay veces que uno vivió casi lo mismo que un protagonista de un libro, por ejemplo, y uno se siente muy refleja con él, en Claro, ese sentido, con los protagonistas o con los personajes del libro. claro. A mí también me pasó ahora que me lo recuerda. Yo leí cuando tenía 17 años. Leí el libro La Tregua. No sé si lo han escuchado, ese libro. Sí, Y yo me acuerdo bueno, que, o sea, con 17 años, la verdad es que me llamó la atención el texto en el sentido de que, claro, imagínense yo chica, así súper chica, y como que uno tenía conciencia tanto, ¿no es cierto?, de cómo era el amor, ¿no es cierto?, el proceso de amor así entre pareja, porque era una chica. Bueno, ahora los niños son mucho más adelantados, pero en ese tiempo uno era como mucho más pollito para esos temas. Entonces a mí me llamó mucho la atención cuando leí, o sea, me asombré con la relación que aparecía en el texto de este señor Avellaneda, que era un señor maduro, viudo, con 3 hijos, que había encontrado una nueva enamorada y la enamorada tenía la edad de su hija. Entonces yo me acuerdo que eso a mí me impresionó porque, o sea, yo, por ejemplo, tenía mi papá y mi mamá, ¿no es cierto? Mi papá y mi mamá con la misma edad. Entonces como que eso para uno era como no visto. Entonces me llamó mucho la atención y en uno de los párrafos, que recuerdo porque este texto es como un libro, es como un diario de vida. ¿A alguien le suena un Entonces, teléfono? sí, pero y porque a uno la llaman con estas cosas, Movistar y la pila de cosas. Ya. Entonces, me acuerdo que me sorprendió uno de las imágenes que aparecía ahí, que este joven, o sea, este señor maduro, que estaba a punto de jubilar, estaba así como, parece que acostado con la joven, entonces como él la miraba y empezaba a decir así como que él tenía una piel ya vieja, o sea, empezaba a describirse cómo era él físicamente y que como que se cuestionaba en el fondo la relación con esta niña, que como esta joven lo podía aceptar. Y yo me acuerdo que a mí eso como que me sorprendió mucho. Claro, porque yo tenía 17 años. Y ahora uno o sea, con el tiempo ha pasado, y uno ahora es como que puede comprender esas cosas más, porque uno ya está, o sea, tiene mucho más edad. ¿Se claro. fijan? Yo recuerdo que más o menos a los 12 años leí un libro que se llama La Amortajada Ya, sí. y me tocó mucho ese libro porque de hecho unos 2 meses antes había muerto mi abuela, entonces como que me hice toda una imagen en ese momento de lo que podría haber sido la muerte, bueno, y todo lo que tenga que ver con el asunto como de la parte espiritual.
Claro. en ese momento. A ver, si uno, o sea, esto es clave, cuando uno está leyendo algo, siempre lo está relacionando con las cosas, con las vivencias. Por eso se dice que la comprensión lectora es interaccional. O sea, uno está, el texto no es como algo muerto, sino que uno le da vida en la medida que lo relaciona con el conocimiento previo que tiene. ¿Sí? ¿Alguien más que me cuente su experiencia con respecto a la lectura? La idea es que vayan tomando conciencia de la comprensión lectora, o sea, haciendo metacomprensión. ¿Sí? Ya, entonces. ¿Les parece que tomemos el break ahora? Ok, profe. Porque voy a comenzar con otro, o sea, con lo mismo, pero con un nuevo, porque vamos a ir desarrollando ahora cada una de las estrategias de metacomprensión lectora. Entonces nos encontramos a las 9:47, a las 9:10, o sea, perdón, a las 10:10. ¿Ya? Ya. Ya, profe. Entonces nos encontramos a las 10:10 entonces. Ya, hasta pronto. Ya. Nos vemos. Chao, chao.